Hola, bienvenidos a nuestro segundo episodio de Reo Podcast. Hoy nos encontramos en la cuadra 13 de Girón Miro Quesada o Santa Rosa. El día de hoy nos acompaña Marco Gamarra Galindo. Él es magíster en Derechos Humanos y es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Con él vamos a hablar sobre las temáticas de incendios en los almacenes que se han venido produciendo en la primera mitad del año. Muchas gracias, Brenda. Un saludo al equipo de Reu Podcast, también a la señora Julia Leo, que en esta ocasión nos acoge en su casa en el Girón Miro Quesada. Marco, cuéntanos, tengo entendido que tú fundaste el colectivo Salvemos Lima. Cuéntanos, ¿cómo nace la idea, la inquietud en ti por formar este colectivo? ¿Cuándo surge? ¿A qué se dedican? ¿Qué están viendo exactamente hoy en día en Barrios Altos? Sí. Salvemos Lima es una iniciativa ciudadana cuyo fin es contribuir a la protección del patrimonio cultural del Centro Histórico de Lima, incluyendo Barrios Altos. Queremos proteger el patrimonio desde un enfoque de derechos humanos, es decir, que haga énfasis en que el patrimonio es parte de la identidad de sus vecinos, de las comunidades que habitan Barrios Altos, y para ello realizamos una serie de actividades. Realizamos visitas a Barrios Altos, donde tomamos fotografías, conversamos con vecinos. También hacemos solicitudes de transparencia, que es una herramienta ciudadana muy importante para saber sobre la gestión del patrimonio por parte de las autoridades. Son actividades que realizamos como sociedad civil para que el patrimonio de Barrios Altos pueda ser protegido en la realidad. Y cuéntame, a raíz de estos últimos incendios que han habido, que se han producido en almacenes clandestinos en la zona, ¿ustedes han venido realizando algún trabajo con la comunidad, con los vecinos? Sí, a partir de estas visitas a Barrios Altos, conversaciones con vecinos y solicitud de transparencia, hemos obtenido información valiosa sobre el estado del patrimonio cultural. Advertimos un deterioro progresivo del mismo debido a la falta de mantenimiento, pero también a la construcción de almacenes ilegales. Esa información nosotros la presentamos a manera de denuncias ante las autoridades o las ponemos en conocimiento también de los vecinos para que ellos puedan iniciar las acciones en beneficio de sus derechos. Esta información en verdad que es muy reveladora, en tanto muestra que las autoridades no están tomando todas las medidas necesarias para proteger el patrimonio. Justamente estamos ahorita en la casa de la señora Julia Leo, que ha sido afectada por un incendio en abril de este año. Su vivienda fue afectada por este incendio y lamentablemente todavía falta que las autoridades tomen cartas en el asunto. Claro, gracias. Mencionas el tema del patrimonio cultural y mencionas también que hay una falta de acción de las autoridades. ¿Podrías contarnos más o menos, tomando en cuenta que acá se encuentra el tema de patrimonio bastante presente, cuál ha sido el rol de ProLima en esta zona y qué acciones se están ejecutando, qué acciones faltarían ejecutar en Barrios Altos? Sí. Barrios Altos es un sector de la ciudad de Lima que tiene un patrimonio cultural bastante diverso, bastante rico. Desde tiempos prehispánicos, este sector de la ciudad ha sido habitado por pueblos prehispánicos como el Curacasco de Huatca. En la época colonial, Barrios Altos albergó a la comunidad afro y afrodescendiente, también a pueblos o comunidades indígenas. En la época republicana ha albergado a migrantes de Europa, de Asia y también de otras regiones del país. Es decir, Barrios Altos ha albergado a personas de diversa procedencia cultural. Producto de esa presencia de esas comunidades o personas, tenemos un patrimonio cultural bastante rico. Lamentablemente vemos que el patrimonio se ve afectado por la construcción de estos almacenes y la Municipalidad de Lima tiene la obligación de supervisar que se respete la normativa municipal, que toda obra cuente con su respectivo permiso, su autorización. Sin embargo, estos almacenes clandestinos se construyen sin ningún tipo de autorización,
sin ningún tipo de licencia de funcionamiento, lo cual agrava estas condiciones de vida de los vecinos de Barrios Altos. Y Prolima es la unidad o la oficina de la municipalidad que se encarga del tema del patrimonio cultural. Ellos han hecho acciones positivas, por ejemplo, en cuanto a la restauración de iglesias o puesta en valor de plazas. También tienen proyectos arqueológicos en Barrios Altos. Sin embargo, son medidas que consideramos insuficientes, incompletas, porque el deterioro de las viviendas históricas de Barrios Altos están en riesgo de colapso o de grave deterioro. Y este tema de las viviendas de los vecinos no ha sido abordado por Prolima como debería ser. Lo que hace Prolima es emite recomendaciones a los dueños para que hagan trabajos de restauración o tomen acciones en cuanto a trabajos de emergencia, pero no ante la falta de acción por parte de los dueños o de los inquilinos, no hace de oficio ella misma, Prolima, los trabajos de restauración que debería hacerse, porque en Barrios Altos también hay que considerar que hay población en situación de vulnerabilidad, que no necesariamente puede costear todos estos trabajos de restauración. Entonces, ante esta situación debería ser la autoridad municipal o el Ministerio de Cultura quien se pueda encargar de hacer los trabajos de restauración que se necesitan. Claro. Entonces, estas serían las recomendaciones que tú darías para poder hacer algo, digamos, por las personas, por los vecinos de Barrios Altos, ¿no? O sea, para que también no solamente se tome en cuenta el patrimonio material, sino también se tome en cuenta a las personas, ¿no? ¿Alguna otra recomendación que darías sobre ese tema? Sí, es necesario que las autoridades tengan una mirada humana del patrimonio cultural, es decir, que toda intervención sobre el patrimonio tenga como fin el bienestar del vecino, de la comunidad local. Yo, de mi punto de vista personal y de mi colectivo, vemos que las intervenciones de la municipalidad y de Prolima están destinadas más al turista, al visitante de afuera, porque se hace un trabajo en cuanto al mantenimiento de las fachadas, o se trata de traer calesas o caballos que nos remontan a la época colonial, que obviamente son medidas para beneficio del turista o para el disfrute del turista, pero no para el vecino cuya vivienda está en grave deterioro, incluso en riesgo de colapso, y eso requiere un programa por parte de la municipalidad destinado a hacer los trabajos de restauración que se necesite o brindar la asesoría técnica al vecino, la orientación. Son medidas que exigen prioridad, ¿no? Entonces debería destinarse todos los recursos, toda la atención a atender estos problemas de la vivienda en Barrios Altos, de la vivienda histórica, por cierto, en vez de tratar de reconstruir de repente algunos monumentos antiguos, como puede ser el Arco del Puente, ¿no? Que me parece que la prioridad debería estar más en la vivienda que en reconstruir inmuebles antiguos, ¿no? Que ya no existen. Claro, gracias por aclarar esos temas. Ahora pasemos un poco a la temática de los incendios urbanos. ¿Qué es lo que crees que está provocando los incendios aquí en la zona de Barrios Altos? Sí, Barrios Altos se encuentra muy cerca de galerías comerciales, a áreas de mucho comercio, de venta al por mayor. Entonces hay una presión comercial hacia Barrios Altos, hacia la vivienda de Barrios Altos, por parte de comerciantes que quieren almacenar estos productos para la venta al por mayor. Como indica Kelly Jaime en una investigación que hizo sobre estas actividades comerciales, desde los años 90 se ha intensificado mucho este comercio debido a la falta de normativa. Se ha desregularizado la normativa y se ha facilitado la inversión privada, pero sin ningún tipo de control. Entonces, estos comerciantes han construido almacenes, para ello han destruido inmuebles históricos o han expulsado a vecinos de sus viviendas. Y ha habido escasa fiscalización por parte del Ministerio de Cultura y de la Municipalidad de Lima.
Esas obras se han construido a vista y paciencia de las autoridades y la fiscalización ha sido tardía, no ha sido efectiva. Gracias. ¿Qué efecto tiene este conglomerado comercial que nos dices que está muy cerca a Barrios Altos? ¿Qué efectos o qué situaciones puede causar en la zona de Barrios Altos que, o sea, netamente debería ser residencial, ¿no? Pero estamos viendo que su uso está cambiando, ¿no? Está cambiando a otra clase de usos. ¿Qué nos podrías decir? En efecto, Barrios Altos es un área residencial con comercio vecinal. La actividad de depósito o almacén está prohibida por ordenanza municipal. Y estos depósitos son un grave riesgo para los vecinos porque son construcciones que no tienen medidas de seguridad, no tienen licencia de construcción, no tienen certificado de defensa civil. Entonces son verdaderas bombas de tiempo que ya en varias ocasiones han generado incendios, como el que ocurrió en el Jirón Junín en marzo o como el que ocurrió en el Jirón Miro Quesada aquí en abril. Estos depósitos pues son una amenaza real e inminente para la vida, para la integridad, para la vivienda de los vecinos de Barrios Altos. Y exigen en verdad, se requiere una fiscalización adecuada, efectiva y continua, ya sea por parte del Ministerio de Cultura como de la Municipalidad de Lima, que estas dos entidades tienen competencia respecto a Barrios Altos, porque el Ministerio de Cultura tiene que supervisar que toda obra sea respetuosa del patrimonio cultural y Barrios Altos está en una zona monumental. Por su parte, la Municipalidad de Lima tiene que asegurarse que toda obra cuente con la licencia respectiva y estamos viendo que estos depósitos de grandes pisos de altura no tienen estos permisos municipales. También en el tema de edificación perjudican o alteran el paisaje urbano histórico de Barrios Altos. Sí, cuéntanos, ¿se podría hacer algo legalmente con el tema de los depósitos? Tú desde tu perspectiva como abogado, ¿cómo lo ves? Sí, desde mi colectivo hemos presentado varias solicitudes de transparencia para que se pueda conocer el estado del patrimonio y también las acciones que han adoptado las autoridades respecto a los depósitos. Por ejemplo, a través de una solicitud pudimos conocer que el inmueble del Jirón Junín 1038 que se incendió en marzo había sido materia de inspección por parte del Ministerio de Cultura. El Ministerio nos brindó fotografías que se tomaron en estas inspecciones entre el año 2014 y 2019. Y estas fotos muestran el interior del inmueble. Había una galería, había una capilla histórica. Sin embargo, el dueño de este inmueble empezó a demoler los interiores progresivamente en este periodo de tiempo. Y estas fotografías lo muestran. Se alteró el inmueble para construirse un depósito. Esta información, las fotos, pudimos obtenerlas por transparencia y les difundimos en nuestro colectivo. También por transparencia supimos que el Ministerio de Cultura impuso una sanción a este depósito clandestino en el año 2020 y que el Poder Judicial había confirmado la validez de esta sanción. Entonces, en términos legales, la sanción impuesta por el Ministerio de Cultura en este caso no tenía ningún impedimento para ser ejecutada. A diferencia de lo que se suele decir de que el impedimento para demoler o para ejecutar las sanciones se suele decir que es un tema legal, que se judicializan las sanciones, pero en este caso se acreditó que el Ministerio de Cultura tenía toda la vía libre para poder cumplir con la demolición que se había impuesto. Y finalmente también por transparencia pudimos saber de que la Fiscalía había abierto una investigación penal por el incendio ocurrido en marzo de este año en el Jirón Junín. Se está investigando por el delito de peligro de incendio. La Fiscalía sospecha que se ha cometido este delito en ese caso. Entonces toda esta información lo estamos difundiendo a los vecinos y a las autoridades para que se puedan tomar acciones al respecto. Claro. Podría implementar para hacerle frente a los almacenes clandestinos y para el fin de evitar que se sigan dando incendios como los que nos has contado, ¿no? Sí.
resulta necesario que la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Cultura trabajen en conjunto para poder hacer una inspección eficaz, continua y efectiva para poder evitar esas obras ilegales en Barrios Altos. Para ello se necesitaría que estas entidades puedan fortalecer la función inspectiva, puedan contar con mayor personal, con mayor presupuesto para hacer su trabajo y también involucrar a la comunidad local, darles confianza de que su trabajo va a tener resultados favorables en cuanto a su bienestar. También recomendaría que se pueda tomar medidas en cuanto a la causa que está ocasionando todo este problema, que se pueda encontrar un lugar específico en Lima que no sea Barrios Altos, donde se pueda realizar la actividad de almacén. Porque es cierto, hay una necesidad de los comerciantes de contar con galerías o contar con lugares de almacenamiento, pero Barrios Altos o la zona alrededor de Barrios Altos ya no es una zona adecuada para ello. Entonces se debería encontrar un lugar aparte, específico, donde sí se encuentren con todas las condiciones para ese tipo de actividad de almacén. Muchas gracias, Marco, ha sido muy amable. Te pediría que ahora pudieras hablar con la señora Julia para que ella cuente desde su perspectiva en primera persona lo que vivió a partir del día del incendio aquí en el Jirón Miro Quesada. Muchas gracias, claro que sí. Ahora hablaremos con la señora Julia Leo, quien es vecina de la Quinta Santa Rosa. Ella ha sido una de las afectadas por el incendio de abril de este año. Señora Julia, ¿cómo está? ¿Qué tal? Cuéntenos por favor sobre el incendio que ocurrió en su quinta y cuál ha sido el impacto que ha tenido en su vivienda. Bueno, este incendio ha abarcado a varias quintas, ¿no? Al 1362, el 1368 y la Quinta San Pedro, ¿no? Y aparte también a vecinos que viven en Jirón Cusco, ¿no? Ya anteriormente yo había denunciado la construcción de estos almacenes. Lamentablemente la municipalidad, bueno, me hizo caso en un principio, se tardó en responderme, me puso la multa, lo cerraron y nuevamente a los pocos días más, lo volvieron a abrir, ¿no? Bueno, en mi casa, como ustedes ven, los techos, las paredes han sido afectados, ¿no? Aparte, yo tenía aquí mi oficina pequeña donde me dedicaba a hacer trabajo de diseño gráfico, los he perdido todo, ¿no? No he podido sacar nada porque y bien que mi casa no se ha incendiado, pero el agua, ¿no? Ha permitido que se malogren mis artefactos, ¿no? Todo eso. ¿Usted sigue viviendo en su casa o ya no producto del incendio? No, me recomendaron por precaución que no viva aquí, ¿no? Aparte del humo que sigue emanando estas moles, y yo vivo en la casa de un familiar. ¿Qué le pediría a las autoridades para poder evitar la construcción de estos almacenes y también para que pueda haber algún tipo de reparación? Bueno, lo que pedimos todos los vecinos es la demolición sí o sí del almacén siniestrado, tanto de Jirón Santa Rosa como el de Jirón Cusco, ¿no? Y luego pues que se ponga el alcalde los pantalones, porque desde que hubo el incendio él ni se apareció. No se apareció a la municipalidad, no nos prestó ayuda, solamente vino, nos dio desayuno 2, 3 días y ahí no. En mi caso, a mí no me dieron carpa, tuve que dormir 3 noches en la calle para poder yo mirar mi casa para que la gente de mal vivir no se meta, ¿no? Lo que queremos sí o sí los vecinos es la demolición de los almacenes y la prohibición de los mismos. Queremos pedir a las autoridades que por favor vengan, se hagan presentes, tanto Prolima como peritos de la Municipalidad de Lima, Fiscalía, por favor que se acerquen, porque los vecinos queremos retornar a nuestros hogares. En mi caso también es difícil vivir toda la disposición que tienen bien mis familiares, pero yo deseo regresar a mi casa. Pero para eso se tiene que demoler el almacén porque pone en peligro la vida de los vecinos, no tanto la vida y también la salud, ¿no? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por la entrevista y espero pues autoridades vengan aquí a Barrios Altos. También existimos
existimos, no solamente vengan para pedir votos, favores políticos, no. Queremos que ustedes vengan y vean en situ cómo están los almacenes, cómo estamos viviendo, cómo está mi casa, y visiten también a los damnificados. Muy agradecido ante todo, ¿no? Muchas gracias, señora Julia. Le agradecemos su tiempo, sus palabras. También hacemos fuerzas para que las autoridades escuchen su pedido. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista. Gracias.